Cuando pensamos en las empresas más grandes en el mercado en los Estados Unidos, también pensamos en regulaciones, en demandas antimonopolio. Sabemos que estos son riesgos inherentes por el tamaño que tienen estas compañías en cada industria en la que estas compañías se encuentran. Pero cuando pensamos en esto, usualmente nos imaginamos empresas como Microsoft, como Alphabet, como Meta, como Amazon, no tanto empresas como Adobe, que es mucho más chica que el resto de las empresas que acabo de mencionar, a excepción de Meta por todo lo que ha caído. Pero Adobe no es nueva para estas demandas antimonopolio. De hecho, en 1994 ya le habían forzado a vender una empresa que habían adquirido que se llamaba Freehand. Y después, en 2005, la volvieron a adquirir. Después de 10 años de esta demanda, ya podían volverla a adquirir. Y esta compra o esta adquisición la hicieron porque compraron una empresa que se llama Macromedia en 2005. Y esto para 2 años después cerrar Freehand. La tumbaron a final de cuentas. Entonces sí, esa demanda tal vez tenía sentido. Para Adobe era más fácil invertir más dinero en el ilustrador que ellos tienen y comprar al competidor directo que es Freehand y después tumbarlo. Nada más que se tardaron 10 años más de lo que se querían haber tardado. Ahora, Adobe es una gran empresa. Realmente tiene un gran moat. Tiene crecimiento, ingresos predecibles, tiene grandes márgenes. Muchas de las cosas que un superinversionista como Terry Smith quiere ver en una empresa, y sí, Terry Smith la tiene en su portafolio. Ahora, ha sido una empresa que ha sido muy sonada no solamente por la compra de Figma que están haciendo, que en estos momentos acaban de recibir una demanda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por antimonopolio para la compra de Figma, por lo cual podría no realizarse. Ahora hay que hablar acerca de esta compra, hablar acerca de lo que ha pasado con las acciones de Adobe, que por ejemplo en 2021 estaban en los $688 por acción. Para un año después, el 30 de septiembre del 2022, estar cotizando $275 por acción. Una de las partes importantes por las cuales colapsaron las acciones de Adobe fue porque se anunció la compra de su competidor Figma. Figma, una empresa mucho más pequeña por la cual Adobe estaba pagando demasiado, $20 mil millones, que son 50 veces sus ingresos generales, 50 veces sus annual recurring revenues. Y esto alarmó a los inversionistas, no solamente porque estaban pagando múltiplos sumamente elevados en un mercado bajista, en un bear market, sino porque además de ese capital que estaban destruyendo, significaría que para que ellos quieran comprar una empresa a tal valuación es porque les asustaba el competidor, es porque se sentían amenazados de los negocios que Figma tenía. Y es por eso que los inversionistas se asustaron, no solamente por la destrucción de flujos de efectivo en esa compra, o porque los iban a diluir con la compra, porque también iban a emitir nuevas acciones para poder pagar esa adquisición, sino porque significaría que las herramientas que Adobe tiene no tienen el moat que los inversionistas pensábamos que tenían. Son mucho más débiles y mucho más susceptibles a los competidores como Figma. Es por eso que tenían que pagar tanto por adquirir a este competidor. Que en mi opinión, y lo digo desde este momento, la adquisición de Figma era algo que iba a ayudar a Adobe en el largo plazo. Claro que estaban sobrepagando por la adquisición, pero a lo largo del tiempo podría, o en mi opinión, sería algo que ellos tenían que hacer y que fortalecería en total la empresa y las marcas que Adobe tiene. Probablemente muchas de las aplicaciones que adquirieran las van a cerrar, van a dejar de invertir en eso, generando ahorros para Adobe y fortaleciendo el mercado principal, además adquiriendo nuevas aplicaciones y herramientas que trabajan principalmente en la nube, un segmento que Adobe ha estado tratando de desarrollar y que continuamente lo ha estado haciendo, pero adquirir esto significaría acelerar ese proceso de adopción de herramientas en la nube. Sí, para mí era algo positivo, aunque sobrepagaran por la adquisición, era una adquisición que yo veía como que iba a generar valor para Adobe. Lo bueno para nosotros los inversionistas fue el colapso que este anuncio de adquisición causó en las acciones, porque nos permitió o nos ha permitido tener precios aceptables en las acciones de Adobe que estaban cotizando sumamente sobrevaloradas. Sí, habían estado recuperando. De hecho, en febrero de este año, las acciones de Adobe estaban en los $392. Y actualmente, después de que se demanda a Adobe por esta adquisición de Figma, que puede hacer que no se complete, las acciones de Adobe caen en los $330. Y aquí, si vemos el panorama, podemos entender que las acciones de Adobe en gran parte se cayeron porque anunciaron la adquisición de una empresa por múltiplos sumamente elevados. Y ahora que el gobierno de los Estados Unidos podría bloquear esa compra por demanda antimonopolio, las acciones de Adobe vuelven a caer. Los inversionistas no están contentos si se realiza la compra y tampoco están contentos si no se realiza la compra.
lo cual quiere decir que hay oportunidad de uno o del otro lado. Si se realiza la compra, podría ser que Adobe sea mucho mejor opción. O si no se realiza la compra, podría ser que Adobe sea mucho mejor opción, con esos $20,000 millones que Adobe se va a ahorrar. Sí, veamos los números de Adobe en general. Tiene un PER actual de 32. Gracias a todo el colapso que ha tenido, cotiza un PER de 32. En 2018 generaba $9,000 millones de ingresos. Actualmente genera $17.6 mil millones en ingresos. Las utilidades en 2018 eran de $2.5 mil millones. Ahora, 5 años después, las utilidades son de $4.7 mil millones. Prácticamente duplicaron sus utilidades, prácticamente duplicaron o casi duplicaron los ingresos que está teniendo la empresa. Es un crecimiento de 17.6% anual que han estado teniendo los últimos 5 años en promedio. Sí, el crecimiento de los años futuros no se ve tan prometedor. Por eso es que estaban buscando, por eso es que están intentando hacer adquisiciones. Pero que no se vea tan prometedor como ese 17.6% no quiere decir que Adobe no vaya a seguir creciendo por encima del 10%, simplemente no por encima de ese 17.6%. Además de esto, Adobe comenzaba a hacer recompras de acciones, recompras muy ligeras, que sí, se verían contrarrestadas con esta dilución que van a tener por adquirir Figma. Pero veamos los aspectos económicos. Adobe prácticamente no tiene deuda o virtualmente no tiene deuda. ¿Por qué? Porque tiene $6,000 millones en efectivo, que es más que la deuda total que tiene Adobe. Por otra parte, generan flujos de efectivo de $7.4 mil millones anuales. Entonces, con el flujo de efectivo en menos de un año pueden cubrir su deuda completa. Además de que con el efectivo que ya tienen en el balance general. El problema era que iban a usar efectivo y además diluirse para hacer la adquisición de Figma. Pero ya con la evaluación actual de un PER de 32, un PER futuro rondando los $24-25, para mí Adobe es una oportunidad de la cual, correcto, se duda acerca del moat y Adobe tiene la culpa de hacernos dudar de ese moat porque salieron a sobrepagar por una empresa que es su competidor directo en lugar de ellos hacer lo mismo dentro de su empresa, por lo cual pensamos que sí, algo tiene el competidor que hace bastante atractivo o necesario que Adobe haga esa adquisición. Pero ahora que vemos que podría no realizarse, Adobe puede invertir ese mismo capital dentro de su negocio y poder seguir compitiendo como lo habían estado haciendo los años anteriores. Adobe tiene un muy mal track record de adquisiciones. Muchas de las adquisiciones que hacen simplemente tumban las aplicaciones, las cierran, tratan de hacer inversiones al inicio, después las cierran y siguen fortaleciendo sus marcas principales, siguen fortaleciendo sus productos principales, algo que podríamos esperar que pase con Figma. En lugar de simplemente tumbarlos, lo que deben de hacer es invertir más y fortalecer sus productos, diferenciarse más. Cosa que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y sí, desarrollar un moat alrededor de un producto digital no es tan sencillo, pero tienen la capacidad de hacerlo. Veremos qué es lo que sucede. Pero si me preguntan a mí, en los $330, las acciones de Adobe para mí son más una oportunidad de lo que eran anteriormente. Y si se realiza o no la compra de Figma, ya es un valor lo suficientemente atractivo como para invertir para los próximos 5 a 7 o 10 años. Si invertimos en el corto plazo, sí, la evaluación es sumamente elevada, un PER de 32, mientras hay otras empresas que también tienen crecimiento, que cotizan a un PER de 22, 23, 24, no se ve tan atractivo. Pero si pensamos a largo plazo y el camino que les queda de crecimiento a Adobe, podría volverse o podría verse mucho más atractivo de lo que es si solamente vemos la evaluación actual y el presente de la empresa. Hay que considerar el futuro de la empresa. Entonces, inversionistas, aunque puedo estar equivocado, y esto solamente es mi opinión, es una razón más que yo tengo para poder adquirir Adobe. Y sí, que es una de las empresas que yo he estado pensando y que lo he comentado varias veces en el canal. Quisiera agregar una posición o quisiera iniciar una posición en Adobe. Tal vez lo haga en estas próximas semanas. Si continúa cayendo, ciertamente lo haría. Por otra parte, mis adquisiciones continuaban estando dentro de Google, dentro de Meta, dentro de Amazon principalmente, más con las caídas que han estado teniendo. Entonces, complicado el diversificar más mi portafolio porque me gusta estar muy concentrado, pero si continúan las caídas en Adobe, es una posición que voy a agregar sin dudarlo, porque sí, aunque sea una posición pequeña, es una posición o es una empresa en la que yo confío en el futuro de ella. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.